Iba a venir también Julio Escapapietra, pero se ha enfermado. Está con gastritis. ¿Te tiene miedo? No, ¿será que te tiene miedo, Mónica, después del último encuentro? Es que es muy enojón. Sí, pues se lo ha tomado a pecho. Sí. O andará preocupado. ¿Qué va a pasar este domingo? ¿Me puedes explicar? O sea, vamos a tener un referéndum al que llegamos lamentablemente con un déficit de información muy grande. O sea, la gente no tiene claro por qué va a votar, ¿no es cierto? No conoce el detalle y al final estamos enfrentando una situación en la que se va a votar una especie de plebiscito, ¿no es cierto? A favor o en contra del presidente Martín Vizcarra. Así es. ¿Qué dice el presidente? Ya, yo voto por eso. ¿Qué dice el presidente? No, yo voto en contra porque soy de oposición. O sea, en eso vamos a terminar. Y es penoso, ¿no? Así es. Que sea así. Bueno, el día de ayer, cerca de las 5 de la tarde, he presentado ante el despacho presidencial una solicitud dirigida directamente al presidente de la República para que declare nulo este referéndum, recurriendo a su conciencia, esto es lo que me ha pasado, su capacidad Tito, de reflexión. Tito Albite me pasa hace un rato, yo no le he hecho caso a ti, me dice una bomba, esto es tu bomba. O sea, tú dices que no puede haber referéndum el día domingo. No debe haber referéndum, el referéndum es nulo. En primer lugar, porque como ya lo dijo la Defensoría del Pueblo, en estos momentos la ciudadanía no conoce los alcances de las preguntas contenidas en la cédula de votación. Específicamente, lo que dice el Defensor del Pueblo es que se está limitando el derecho de la participación política al no hacer eficaz sobre el proyecto de reforma constitucional la sentencia del Tribunal Constitucional referida a la cuestión de confianza. Es un tema que ya debería estar resuelto, pero el Tribunal Constitucional todavía no se pronuncia y por lo tanto el derecho a la información y la participación política de la ciudadanía está limitada. Eso en primer lugar. Pero sobre todo este proceso es nulo porque el presidente de la República ha utilizado recursos del Estado, como por ejemplo el Canal 7, el canal de todos los peruanos, para difundir una fórmula cerrada de votación, en perjuicio de otras alternativas, perjudicando y torciendo los resultados electorales. Entonces, esta violación al principio de neutralidad por parte del jefe máximo de nuestra administración pública... Pero ¿cómo resuelves la situación, una situación en la cual es el presidente de la República el que está proponiendo este referéndum y el presidente de la República el que emite una opinión sobre cómo votar? Tú dices, ¿qué debió hacer? Decir, propongo esto al referéndum y él no intervenir. En eso consiste el principio de neutralidad estatal consagrado por el artículo 31 de nuestra Constitución. Y ya el Jurado Nacional de Elecciones, cuando Ollantumal interfirió en el proceso electoral de las elecciones del 2016, ya el Jurado Nacional de Elecciones dijo, el presidente de la República, como un funcionario más, también está obligado a cautelar el principio de neutralidad estatal, que implica no interferir en los resultados de las elecciones, perjudicando alguna de las alternativas de votación. Ahora, estoy leyendo acá lo que tú dices. Dices, el acto de convocatoria viciado por la propaganda política subvencionada con recursos del Estado fue difundido a nivel nacional a través del canal del Estado, TV Perú, la página web de dicho medio, la agencia de noticias andina, el diario oficial del peruano, así como a través de otros medios de señal abierta. Así es. O sea, tú dices que esa presentación, que creo que Tito... El 9 de octubre. Tito, ¿la podemos conseguir? ¿La tenemos o no la tenemos? Debe estar, fue difundida, además la pueden encontrar en la página web. El 9 de octubre, vamos a encontrarla, Tú dices que esa... web de TV Perú. ¿Qué es lo que ocurre ahí? El presidente sale y dice, voten así. Y eso tú dices es una violación de la ley. Por supuesto, de la Constitución. Del principio de neutralidad, porque ya prácticamente establece una alternativa cerrada de votación, perjudicando todas las demás alternativas. Con el Canal 7 llega a todos los rincones del país, ¿verdad? Entonces, utiliza los recursos del Estado. Ese mismo día viaja a Ollón, Ambo, en Huánuco, y nuevamente repite la fórmula cerrada que él tiene y que todos saben que es su opinión personal, su manifestación política para votar en el referéndum del 9 de diciembre. Entonces, él en algún momento dice, ustedes pueden votar libremente como quieran, pero nosotros pensamos... Entonces, desde ese momento
ya él está induciendo la votación en perjuicio de las otras alternativas. ¿Por qué no dijo, también pueden votar sí por la bicameralidad si quieren? ¿Por qué no lo hizo? ¿Correcto? Bueno, la publicidad utilizó... de la OMP, digamos, lo que está diciendo es algo correcto. La publicidad de la OMP dice, estas son las opciones, la votación se hace de esta manera, cualquier decisión que se tome será la correcta porque es la decisión de los ciudadanos. Él pudo decir, usted puede votar sí o no, punto. Él dijo... O sea, tú dices, él no tenía derecho a decir voten así, como presidente... Además ha cometido un delito. Además ha cometido un delito. El propio Jurado Nacional de Elecciones lo dijo para analizar el caso de Ollantumala, que al final no lo sancionó porque dijo que faltaban pruebas, faltaban videos. Ahora tenemos los videos en el caso del presidente Vizcarra. Y eso da lugar a una acusación constitucional. Claro que el presidente Vizcarra ha capitalizado el descrédito que tiene el Congreso, de repente bien ganado ese descrédito para algunos congresistas, correcto, lo ha capitalizado a su favor. Pero en realidad el presidente está cometiendo un acto delictivo que se llama fraude y que implica conscientemente torcer la voluntad popular, dirigir la votación de la ciudadanía que en estos momentos no sabe ni siquiera cómo votar, no entienden las preguntas. Ya, pero ¿no tiene derecho el presidente a decir yo opino esto? Él tiene derecho a decirlo en su casa, a su esposa. Sí, pero ¿por qué no le va a decir a la gente? No utilizar el canal del Estado. Bueno, en todo caso, no utilizar el canal del Estado. Ya, utilizar el canal del Estado. No sé en qué se habrá trasladado, por ejemplo, hasta Ollón. ¿No? Viajar hasta Ollón para decir, nosotros vamos a votar de esta manera. Eso para ti es una violación de la Constitución y un delito. No solamente para mí, para el Jurado Nacional de Elecciones. Yo los invito a que lean la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, no en enero del 2016. No es que van a perder y que por eso están... O sea, no vayamos. Es posible que vayamos a perder, pero no porque nuestra alternativa sea mala, sino porque ¿cómo se puede competir con una campaña hecha por el presidente de la República utilizando el canal del Estado, utilizando la agencia andina, utilizando el diario oficial El Peruano y concertando con algunos medios de comunicación? El domingo, por ejemplo, el programa Cuarto Poder, supuestamente difundiendo un reportaje imparcial, justo en la pregunta de la bicameralidad, sacan la imagen de una señora diciendo que va a votar no por la bicameralidad. ¿Correcto? Entonces, no estamos hablando de cualquier ciudadano, estamos hablando del presidente de la República. Ya tenemos que ir a la pausa, me dicen que ya encontramos el material, sí, ya, pero tras la pausa ponemos, ya encontramos el video al que Mónica ya hace referencia. Resumo, si es que he entendido, tú dices que el presidente de la República, al haber utilizado su condición de tal, los medios del Estado, los recursos del Estado para promover lo que es su posición personal sobre el tema del referéndum, ha violado la Constitución, ha cometido un delito y con eso, ¿qué dices tú? Que no debería haber referéndum el día domingo. Yo estoy recurriendo. Como es la máxima autoridad estatal, no hay nadie jerárquicamente superior a él, le estoy solicitando que declare nulo de oficio este referéndum, recurriendo a su conciencia, porque él sabe que ha intervenido en este proceso. Vamos a ir a la pausa y vamos a seguir conversando con Mónica Yaya sobre eso y sobre el contenido de la discusión y sobre lo que podría pasar en función de los resultados. Ahora, hay una pregunta que hasta ahora nadie me ha contestado. ¿Quién diablos está pegando propaganda y repartiendo volantes en todo el Perú sin identificación y usando el logo de la OMP? Acá se ha quejado la gente de la OMP. Están usando nuestro logo sin autorización, dice. No lleva firma la propaganda. ¿Quién está pagando? O sea, no puede ser que estemos discutiendo que hay que ser transparentes y todo lo demás, y hay gente que en este momento está repartiendo propaganda y gastando un mundo de plata y no sabemos quiénes son. Así es. Es difícil, muy difícil que eso salga del bolsillo de un ciudadano, ¿ah? Eso es otra cosa, eso no quiere decir que yo crea que deba... No, entiendo. O sea, eso es otro tema, pero me parece delicado, sinceramente. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. ¿Y cuál es el problema? Esa es la opinión del presidente. Pero él puede dar su opinión, pero al difundir esa opinión con el canal del Estado y en las visitas que está haciendo a nivel nacional, está haciendo campaña por su fórmula de votación. Él no puede interferir, lo dice el Jurado Nacional de Elecciones, de manera indirecta ni indirecta en los resultados, en las elecciones que deben ser libres. Él tiene la obligación de mantenerse neutral.
y no lo ha hecho. Ya, pero él es el que propone el referéndum. O sea, ¿cómo debería ser la participación del presidente? Convocarlo y decir las alternativas son sí y no. Ustedes decídanlo libremente. Eso es ser neutral. Ahora, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, eso es cierto, ha sancionado a una funcionaria, ¿no?, de la OMPE por haber inducido... la ha despedido. La ha despedido, ¿no es cierto? Esto ha sido ahorita, el 2 de diciembre. Y lo que ¿Por hizo qué? la Esto ha sido en La Libertad, ¿no es cierto? Así es. Lo que ella dijo, hay que votar contra la reelección y no, ¿no es cierto? Así o sea, es. sí por... Y si se despide esa funcionaria, ¿por qué no se despide al presidente de la República? Bueno, pero ¿por qué eso te va a anular el referéndum? Porque, según o sea, el en todo artículo... caso es una responsabilidad del presidente, se ha hecho algo incorrecto y él debe responder personalmente por ese acto, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el acto de convocatoria al referéndum, el momento en el que firma el decreto supremo, es el momento en el que él dice hay que votar o nuestra votación es sí, 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 no. Eso es lo que él dice. Entonces, desde ese momento, él está interviniendo en la decisión de los ciudadanos que deben ser libres. Y de acuerdo a lo que establece la Constitución, cuando los votos de la ciudadanía no son libres, ese proceso electoral es nulo. ¿Y quién decide eso? Porque tú estás dirigiéndote al presidente. Bueno, yo estoy recurriendo... O sea, lo que tú dices es que si en estas condiciones se va al referéndum, todo el día lunes estarías habilitada para decir, yo lo planteé, no me hicieron caso, el jurado declarar nulo ese resultado porque hubo interferencia del presidente. Hoy día mismo, en primer lugar, esta solicitud de nulidad de oficio ha sido dirigida al propio presidente de la República porque sobre él no hay nadie más, jerárquicamente hablando. Legalmente existe la posibilidad que cuando un funcionario dicta un acto viciado, como el que él dictó cuando convocó a referéndum, el mismo funcionario se corrija. Y por eso le digo, recurro a su capacidad de reflexión, con los videos que le he adjuntado, en donde él mismo se verá induciendo al voto. Recurro a su capacidad de reflexión y a su conciencia por el bien de todos los peruanos para que este referéndum se declare nulo. Esto no implica, porque en estos momentos nuestro presidente de la República está pues apertrechado del poder que todos podemos ver a diario, ¿correcto? Seguramente esa situación le hará pensar que esta carta no tiene importancia. No importa, porque además recurriré a otros mecanismos legales, en primer lugar al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Sabes que te escucho y me convenzo de dos cosas? Primero, que son una pesadilla ustedes los apristas, son una pesadilla, qué bárbaros. Pero, lo que pasa es que la aprista... Me convenzo de que la no reelección, es decir, ¿qué debería permitir la no reelección? Porque dicen, no, que se necesita experiencia. No, pues, el ser congresista no es la única manera de hacer política. Y lo que está mal en el Perú son los partidos. Entonces, si los congresistas son tan experimentados, tan buenos políticos, que se dediquen, mientras no son congresistas, a construir su partido y que, por ejemplo, tú puedas ser congresista. Dime por qué tú no lo puedes hacer mejor que cualquiera de los representantes del APRA que hay en el Congreso. Eso algún día lo decidiré. Hoy día no está entre mis prioridades ni en mi pensamiento. ¿Correcto? Pero déjame, porque a cada rato atacan a los apristas y no nos permiten defendernos. Los apristas... ¿Acá? Acá tú sí, acá, pero mira, dame un minuto. Hasta más espacio el que correspondería. Correcto. Según los porcentajes. Yo te lo agradezco. Lo reconozco. Pero déjame decir algo. En primer lugar, mi carta no tiene ni la aprobación ni el conocimiento de ninguno de nuestros conocidos dirigentes apristas. Es una carta que he hecho yo, que soy aprista y que soy ciudadana y que tengo el derecho y el deber de defender los valores democráticos de mi país. En primer lugar, esto en estos momentos es una sorpresa para muchos. Primero. Segundo, el APRA es la conciencia del pueblo. ¿Y sabes por qué? Somos como esa mamá que te dice, no comas grasa, que pesada mi mamá. Estás comiendo comida chatarra, que espesa mi mamá. Estás mirando demasiada televisión. ¿Cuándo seré libre? Sí, pues. En estos momentos los peruanos pero la mamá están como el decirle sapo. También, ¿qué haces con esos brasileños? ¿Qué negocios anda?
¿Por qué estás recibiendo comisiones ilegales? ¿Por qué estás haciendo obras por qué has metido 40 agendas y has multiplicado el precio de un proyecto? Es lo que le dije al presidente de la República en tu programa, cuando le dije, el Estado peruano sigue firmando con los integrantes del Club de la Construcción, del Club de la Corrupción. Málaga acaba de firmar un contrato hace un mes, creo, y lo dijimos aquí en tu programa. Pero como lo dice una aprista, que es pesa, que desaparezcan los apristas, pero yo te digo que no se lo tienes que decir a Vizcarra, había que decírselo también a Alan García. Oiga, Cornejo. ¿Y tú crees, mira, yo he sido presidenta del Tribunal de OCE. ¿Tú crees que yo era amiga de todos los vocales? Era la antipática del tribunal, porque hice mis resoluciones de manera imparcial y porque en algunas ocasiones tuve que denunciar algunas irregularidades de mis compañeros de trabajo. Entonces, yo creo que para hablar de un aprista hay que saber efectivamente cómo trabajó ese aprista. Y si el gobierno de Ollanta a mí no me pudo hacer nada, es porque en realidad nunca me encontró nada, porque también me puso de cabeza tratando de buscarme alguna irregularidad. Trataron de denunciarme por tonterías. Entonces, la que está hablando es alguien que no lucha contra la corrupción desde hoy, ni desde la semana pasada. Yo apoyé al presidente Vizcarra el día que hizo su discurso de 28 de julio. Dije, qué bien, vamos a luchar con este presidente contra la corrupción. Pero sus actos posteriores me hacen ver que su actuación y sus objetivos son decepcionantes. Yo no lucho contra la corrupción desde el mes pasado, Nicolás. Yo he tenido muchos problemas, incluso durante el gobierno aprista, por denunciar la corrupción. Entonces, eso en primer lugar. No porque yo sea aprista, lo que yo piense está mal. En segundo lugar, ya ni me acuerdo qué es lo que me dijiste en segunda oportunidad que tenía que respondértela en estos momentos. Lo de la reelección. Lo de la reelección. Es extraordinario, va a permitir la renovación de la política. Mira, ¿sabes lo bueno de la no reelección? Que te va a permitir dos cosas. Que los buenos, que los hay y lamentablemente son pocos, se van a dedicar a construir sus partidos que andan en tan mal estado. Y lo segundo, que te va a permitir renovar a la gente, mostrar nueva gente, promover gente, extender la actividad política a más gente. Uno. El actual Congreso tiene el 80% de congresistas que lo son por primera vez. En segundo lugar, la renovación es buena, pero nunca en aras de la renovación se pueden recortar los derechos individuales. Yo voté por alguien con cuya actuación estoy conforme. No se puede recortar mi derecho a decidir libremente. A mí lo que me parece es que esto de la no reelección la están haciendo quienes saben que nunca saldrán elegidos, porque han llevado en sus propuestas odio, cólera, desacreditación, tratar de eliminar a los competidores. Eso es lo que propone la no reelección. ¿Por qué no me dejan votar libremente? Y no soy la única. Pero eso depende, estás haciendo un juicio y estás incluyendo a todo el mundo. O sea, yo creo que la no reelección por sí misma no resuelve nada. O sea, lo que tienes es una profunda crisis de representación política en el Perú. Tienes que transformar los partidos, hacerlos democráticos, recuperar las ideas. La no reelección no es la respuesta a la crisis de representatividad que en estos momentos tiene el Congreso de la República. La crisis de representatividad tiene, y ahí sí te doy la razón, tiene su causa en la composición de las listas a candidatos del Congreso de la República que hacen los partidos políticos, incluido el APRA. ¿Qué hacen las cúpulas de los partidos? Porque son las cúpulas. O sea, bueno, ahí hay mucho de criticable y en todos los partidos, incluido el APRA, que puso malos candidatos. Lo que tienes que hacer es una transformación de los partidos políticos. Tienes que regresar a que los partidos se basen en ideas y no a ese apetito desenfrenado por llegar al poder para robar. Y ahí se molestan cuando le dicen organizaciones criminales. El problema es que han actuado como organizaciones criminales. Como gente desesperada por copar el poder y recibiendo dinero de empresas para las cuales van a servir después. O sea, discúlpame. Que algunos integrantes del partido aprista, como algunos integrantes de la Iglesia Católica o como algunos integrantes de alguna otra iglesia, cometan algunos actos delincuenciales, en acuerdo quizás con otros, no quiere decir que todo el partido político o toda la Iglesia Católica sea una organización criminal. De acuerdo, pero el problema que tienes es que es el partido el que ha servido como instrumento para articular es decir, y por eso es tan importante que los partidos tengan una existencia real e independiente de la acción de los individuos o de los grupos individuos, porque ¿qué es lo que tú haces? Te lanzas a la campaña electoral, ¿no es cierto?, como partido,
y te relacionas con gente que te auspicia la campaña para que tú gobiernes para ellos. Entonces articulas toda una red que no la podrías articular si no tuvieras al partido. Usas el partido como el instrumento para construir tu organización criminal. Entonces de repente, Mónica, Nicolás, es un problema de decir las frases y definir bien las situaciones, pero esa es una realidad. Es decir, el mecanismo ha sido, claro, te financio la campaña electoral. Gobiernas no para los ciudadanos, las campañas son operaciones de marketing para engañar a la gente. Y de ahí gobiernas en función de que te financió. Punto. Lamentablemente en eso ha terminado siendo la política peruana. En primer lugar, hay malos policías. ¿Toda la Policía Nacional es una organización criminal? Hay malos periodistas. ¿Todo el canal en donde trabaja ese periodista o ese grupo de periodistas es una organización criminal? Creo que no. Esa es una exageración. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, es necesario modificar los mecanismos de democracia interna en los partidos políticos. Absolutamente cierto que las elecciones de las listas de candidatos congresales han incluido incluso hasta personas fugadas. No, es absolutamente cierto, pero eso no se va a acabar, con la no reelección y mucho menos recortándonos nuestras libertades. Una cosita, una constitución está hecha para limitar el poder del gobernante porque su poder es inmenso en recursos económicos y en fuerzas armadas, nunca para recortar las libertades de los ciudadanos. Esa es la razón de ser de una constitución. Ya, pero resumen, tú dices no debería haber votación por referéndum este domingo. No. ¿Por qué? Porque el presidente ha violado el principio de neutralidad, que no es cualquier cosa. Está consagrado en el artículo 31 de la Constitución y está recogido. Ya, pero porque eso tiene que, o sea, y los ciudadanos que queremos decidir sobre estas cosas no tenemos derecho. Porque el presidente, ya, digamos que te acepto que el presidente actuó mal. ¿Por qué vamos a pagar todos los ciudadanos por una responsabilidad individual del presidente? Porque lamentablemente el presidente ha viciado este proceso diciendo prácticamente cómo se tiene que votar. Ha atentado contra la libertad de todos los ciudadanos, ha perjudicado las otras alternativas de votación. Yo también hubiera querido que este domingo se determine si podemos acceder a ese beneficio de la bicameralidad o no. Es un sueño que como aprista tengo desde que se derogó nuestra gran Constitución del año 79. Y sin embargo, por este vicio que ha cometido el presidente de la República, este referéndum va a tener que ser declarado nulo. Y además, hoy día me dirigiré al Jurado Nacional de Elecciones, que es el llamado a determinar si existió legalmente, oficialmente, a determinar si existió o no violación al principio de neutralidad del presidente Vizcarra. Ojalá que no arrugue como lo hizo con Ollantumala y que derive el caso cuando determine, cuando declare, porque ya se ha constituido la violación al principio de neutralidad. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones declare la vulneración de este principio de neutralidad, que derive el caso al Congreso de la República para la respectiva acusación constitucional y que el Congreso de la República se porte al nivel de representatividad que los ciudadanos necesitamos y exigimos. Yo te agradezco muchísimo, Mónica, por estar acá. Yo creo que, mira, al final, a mí me apena, ¿no?, que estemos yendo a un referéndum en condiciones en que no deberíamos ir, ¿no es cierto? O sea, esto debió ser un debate, la gente no tiene mucha información. Yo he estado tratando de explicar, por ejemplo, quién elige el Consejo, la Junta Nacional de Justicia, y la gente no sabe que va a elegir el doctor Chávarri, al que aborrece, alguna gente que aborrece, pero el doctor Chávarri va a decidir. El doctor Lecaros, que acaba de ser elegido ayer, va a decidir. El defensor del pueblo, el doctor Gutiérrez, va a decidir. El presidente del Tribunal Constitucional va a decidir. El señor Schack de la Contraloría. Esos son los 5, más 2 rectores. Ellos son los que van a decidir quién es la Junta de 7. El problema es que ahí hay aborrecimiento, que es como una fiebre. Tú que eres esposo y padre de familia sabes que las mejores decisiones nunca se toman cuando uno está ni muy molesto, ni muy triste, ni muy alegre. Las mejores decisiones se toman con la cabeza fría. Cuando hay aborrecimiento hacia una persona, esa decisión que se va a tomar respecto de esa persona será mala. Y es por eso que tenemos los congresistas que tenemos, muchos de los cuales son muy buenos, gracias a Dios. 4 o 5, pero ahí están. Muchas gracias a Mónica Yaya por estar con nosotros y por supuesto queda abierta la controversia. Vio de lo que me felicito, es decir, para algo ha servido este debate estas últimas semanas, es para promover gente nueva en la política, como tú, aunque tú estás en política hace rato,
Pero te hemos puesto así en el... Yo hago política desde que he tenido 4 hermanos más. Un momento, discúlpame, quiero agradecerte porque creo que eres realmente el único que ha abierto el espacio para el debate y con respeto hacia mí, que soy aprista. Te lo agradezco muchísimo, infinitamente. De eso se trata. El otro día la gente me decía, bien loco, ¿ya? Ya, Lúcar, ¿y tú por qué? ¿A quién le vas? Yo le digo, pero esa no es mi chamba. O sea, mi chamba es que se escuchen todos y que la gente tenga la capacidad de decidir por sí misma, no que vote en función de qué es lo que yo opino. O sea, yo no... O sea, yo no tengo el derecho a usar este medio de comunicación para que la gente vaya donde yo quiera que vaya. O sea, yo tengo la obligación de darle a la gente la información para que la gente decida según su propio criterio. Y eso a veces es tan difícil de entender, ¿no? Pero en fin, en eso estamos. Muchas gracias. Gracias, Un gusto. Nicolás. Ya te conocía así.